el hecho de que cuando las unidades del transporte colectivo, ya nos salimos un poco del tema de la oferta libre y nos enfocamos ya en el tema del transporte colectivo en general, cuando estas son renovadas año tras año, cuando se les ha vencido el periodo por el cual tienen permiso, la reforma plantea que estas deben de ser completamente accesibles para las personas con discapacidad. Ya lo decía mi colega Carlos Reyes, que lastimosamente para este punto no hubo consenso. Y lo quiero hacer a manera de denuncia, porque es importante que conozcan las personas con discapacidad y personas sin discapacidad también, que conozcan que tras la negativa del colega representante del PCN en esta comisión, no se pudo lograr que el 100% de las unidades fueran accesibles. Pero también la negativa de un colega del FMLN, diputado joven, que pensó más como empresario y menos como funcionario público. Y lo digo esto con mucha propiedad, porque lastimosamente la reforma no contempla que el 100% de los buses sean accesibles, porque se prefiere privilegiar y se prefiere proteger al empresario del transporte público. Desde el año 2000 se ha venido con esta exigencia de que todas las unidades del transporte público sean accesibles para las personas con discapacidad. Pero estas personas que no han querido invertir ni un 5, ni siquiera para que haya calidad en el transporte público, para que no contaminen el medio ambiente, para garantizar seguridad al usuario y menos garantizarle la accesibilidad a la persona con discapacidad, hoy se ven defendidos por un partido que decía trabajar por la gente. Fíjense que en la página 65, en el componente C49, ítem M331 del programa de gobierno del partido FMLN, decía, más bien dice, que se iba a trabajar para que tengamos buses accesibles. Y aquí lo tengo. Pero hoy se está dejando pasar por alto una oportunidad sustantiva que no obliga a que los buses que ya tienen los adecúen, porque eso sería irrealizable, pero sí que cuando importen nuevas unidades, estas sean accesibles en su totalidad. Y es una lástima que ahora que estamos reformando este artículo tan sensible, se piense más en proteger al empresario y no a la persona con discapacidad. Y esto lo digo con total claridad. Es una verdadera lástima. Sin embargo, yo he hecho una propuesta a fin de que se rectifique el decreto tal como fue leído, en el sentido de que sea el 100% de los buses accesibles y no un reducido porcentaje que lastimosamente no le va a dar una respuesta integral. En esta asamblea hemos trabajado a fin de buscar iniciativas de que garanticen acceso a la salud, a la educación, al empleo para las personas con discapacidad. Pero mientras no se garantice un transporte público que le permita trasladarse, de nada sirve. Porque de lo contrario, la persona con discapacidad trabaja para pagar el taxi que lo va a dejar y el taxi que lo llega a recoger al final de su jornada laboral. Y esa es la realidad que se vive. Por eso insisto que fuera bueno que los buses que ingresen al país nuevos y que se van a ir renovando paulatinamente sean accesibles 100% para las personas con discapacidad. Hay países hermanos cerca en la región que han implementado esa disposición y les está dando muy buenos resultados. Y bueno, les va a garantizar que dentro de los próximos 15 años hay accesibilidad. Pero hoy, aquí en El Salvador, que tenemos la oportunidad de hacerlo, lastimosamente, al menos en la comisión, no se logró el consenso.
Yo quiero finalizar diciendo de que en el 2008, cuando El Salvador aprobó la Convención sobre los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad, establecía el artículo 9 de esta convención que el Estado tiene el compromiso, y dice textualmente, lo voy a leer: los Estados partes adoptarán medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones con las demás al entorno físico, al transporte, entre otros. Pero si no se llega a aprobar que el 100% de los buses que ingresen al país sean accesibles, no se le va a dar cumplimiento a este artículo. Y ese es un argumento que incluso pudiera tener sanciones graves para el Estado salvadoreño de no adoptar este tipo de medidas que, repito, ya en otros países cercanos como Costa Rica, por ejemplo, ya las están implementando. Así que, Presidenta, yo solicito que la propuesta que hice llegar por escrito pueda ser sometida a votación.